ser 12. Ese día quedaría grabado en mi memoria, fue la primera vez que experimenté una gama de emociones que no podría explicar. Aún en estos momentos en que escribo estas palabras, puedo sentir como mi corazón palpita con rapidez. Cuando posé mis ojos en tu figura, mi respiración se detuvo, una forma gallarda que inspiraba confianza y sobre todo esperanza. Aquel joven que tenía poco de conocer a plenitud me había mostrado que no había obstáculo difícil, ni oponente invencible, siempre que tuviera el valor para encararlo de frente. De hecho, ya han pasado décadas de aquel día. Ya no soy una simple adolescente que ignoraba muchas cosas en la vida, que creció en el aislamiento que mis padres me dieron por temor a que no comprendería cómo funcionaba el mundo, pero un simple encuentro que no estaba destinado a ocurrir, causado por un juego político entre dos familias nobles. Estabas allí defendiendo el honor y la felicidad de la persona a la que servías con ahínco, pero fuiste humillado en un instante. Allí te miré desde lo más alto y me parecías tan insignificante como el peor de los insectos. No puedo evitar sonreír ante aquella mala impresión que tuve en un principio de ti, pero aún así llamó mi atención la manera en que te conducías en la vida. La segunda vez que nos vimos provoqué que lo perdieses todo en ese momento. Comprendí las verdaderas consecuencias de mis actos, pero al igual que aquellos que estaban en mi posición, saben que su destino está marcado por las decisiones de aquellos que nos dan la vida, unas cadenas que nos atan por el estatus social. Suelto un suspiro ante esa idea errónea que aquejaba en aquella época. No podríamos ser más estúpidos. Fue entonces cuando reuní el valor necesario para dar el primer paso, para realmente comenzar a vivir por mí misma. La tercera vez que nos vimos, bueno, fue algo vergonzoso para los dos, pero logramos congeniar perfectamente y me permitiste formar parte de tu vida y yo hice lo mismo por ti. Sin darnos cuenta reíamos, peleábamos, llorábamos, gritábamos, jugábamos y nos enamoramos a pesar que a nuestro alrededor el mundo estaba por cambiar, para bien y para mal. Estábamos en medio de todo eso, pero aún así nos mantuvimos juntos, olvidando las diferencias de clases que nos dividían. A pesar del sufrimiento, el temor, la impotencia y sobre todo la posibilidad de morir, te alzaste como ningún otro, haciendo honor al que sería el apodo que te acompañaría hasta el día de tu muerte. Oye, ¿no crees que eso sonó muy exagerado? Una voz interrumpió la escritura de la joven mujer frente a su escritorio. Todavía no ha muerto. Pues a mí me gusta cómo se ve. Una segunda voz se unió al primera que claramente sonaba divertida, le da más un tono épico al escrito. Continúa así. Mou. Ya déjenme en paz. La joven mujer hizo un leve puchero, porque no me respetan como se debe. Ya no la molesten tanto. ¿Saben cómo se pone cuando le interrumpen su escrito? La voz de un joven hombre se escuchó a lo lejos. Todos aceptamos que ella llevara el registro de nuestras memorias. Sí, fue en decisión unánime. Otra voz ahora de una mujer reprendió a las dos primeras que hablaron. Déjenla en paz y ayuden con la comida. Sí, ya vamos. Ambas intrusas respondieron al unísono mientras se alejaban de la joven escritora. ¿No vienes con nosotras? La mujer miró con duda ante la sugerencia del par de mujeres que se alejaban del lugar donde se acercaban. Pronto el joven hombre se acercó hacia donde ella estaba y sonrió afablemente. La mujer se sonrojaba ante esa sonrisa, no importaba cuánto tiempo pasara, siempre tenía esa reacción ante él. Con paso lento el hombre acortó la distancia que los separaba, rodeando su cintura con sus brazos, acercó su rostro al oído de la joven autora y susurrándole con suavidad soltó unas palabras que solo ella escucharía. Anda, continúa por favor, mi amada Rabel. Para Maya Kaburagi, reportera estrella de un canal de noticias, este debía ser el momento que estaba esperando toda su vida. En un principio el que la hubieran mandado a un estudio en la ciudad de Kyoto fue lo peor que le hubiese ocurrido a su carrera. No era que fuese una mala ciudad, ambiente agradable, compañeros agradables, buen salario, etc. El problema radicaba que no ocurría nada interesante o más bien extraordinario, en una ciudad que no era Tokio, pues era lo más lógico esperar. Claro, ella era ignorante de lo que pasaba en las noches y en las sombras. Si lo supiese se hubiera cambiado de ciudad con rapidez. Bueno, Nerima no está nada mal, Maya pensaba alegremente, aunque los rumores que he escuchado sobre artistas marciales hidrotravestidos no se han confirmado. La joven negaba con la cabeza ante las historias que contaba su senpai de la universidad. Maya-san, ¿no crees que está muy tranquilo? Comentaba un joven al lado de ella quien resultaba ser el camarógrafo asignado para cubrir el reportaje. Digo, la escuela está ocupada por un grupo terrorista, no era para que la JSDF ya estuviera aquí. Akira, ¿no miras que la escuela está acordonada por la policía? La joven reportera reprendía a su camarógrafo ante sus palabras. Todos los que estamos aquí siguiendo la noticia estamos igual, mientras no empiecen a ejecutar los alumnos no creo que la JSDF intervenga de golpe.
Bueno, tienes razón, ya van a ser casi 12 horas desde que comenzó todo esto, el camarógrafo comentó mientras miraba su reloj. De pronto los murmullos de asombro llamaron la atención del par de jóvenes que discutían, frente a ellos enormes grietas empezaron a emerger sobre la academia de Kuo, como si ésta estuviese cubierta por una enorme cúpula de cristal, partes de esta misma caían libremente al suelo, rompiéndose y desapareciendo en partículas de luz, todos los presentes no daban crédito a lo que sus ojos veían. Ante tal extraño como asombroso fenómeno, hicieron lo que sus mentes profesionales les dictaron y comenzaron a transmitir en vivo lo que ocurría en esos instantes. Entonces una fuerte ráfaga de viento golpeó el lugar donde se encontraban, impidiendo que pudieran completar lo que su entrenamiento como reporteros les indicaba. Un enorme estruendo ensordeció sus oídos, muchos de ellos perdieron el equilibrio cayendo al suelo, otros lograron mantenerse muy apenas de pie, cayendo después por el temblor que sacudió el suelo a sus pies. Cuando terminó, la mente de todos convergió a un mismo pensamiento. ¿Qué rayos estaba pasando en esa escuela? Bueno, creo que mi senpai ahora será la que no me crea cuando le cuente esto. Maya rió nerviosamente mientras continuaba mirando hacia la escuela. Welsh Dragon Scale Mail. La voz de Dry habló con decisión a través del cristal del Boosted Gear, la orden estaba dada y el cuerpo de Issei fue rodeado por la poderosa armadura que representaba el balance Breaker. La apariencia era solemne e intimidante, pero a los ojos de los amigos y aliados del Sekiryutei era una visión esperanzadora. Kokabiel miraba con asombro tal despliegue de poder. En el pasado había enfrentado a varios portadores de aquel Longinus, pero siempre despedían el mismo aura de arrogancia y soberbia, pero el demonio encarnado frente a él no mostraba ese patrón, era completamente distinto a los otros. Luego posó sus ojos en la espada que tenía en su mano izquierda, no había duda en que se trataba de una espada sagrada, un nuevo fragmento de Excalibur, pero ¿cómo era posible que un demonio pudiese usarla? Esa era la pregunta que invadió los pensamientos del cadre de Grigori. Los ojos del casco del Scale Mail se posaron sobre su figura, no pudo negar que se sintió intimidado al ver los orbes esmeraldas brillar por un instante, fijó tanto su atención que ignoró por completo al grupo con el que se enfrentaba. Pero no importaba mucho ya que todos estaban concentrados en la figura de Issei. Irina estaba completamente muda ante la visión que estaba frente a ella, extrañamente su corazón comenzó a latir con fuerza y una emoción se apoderó de ella, entonces recordó vagamente una memoria del pasado que compartió junto con Issei, aquellos juegos que solían disfrutar cuando niños, donde emulaban a ser los héroes que salvaban al mundo del villano. Zenobia pasaba por un estado similar al de Irina, quizás era un fenómeno colectivo pero a diferencia de ella se trataban de los libros que su madre adoptiva le solía leer antes de dormir, donde el valiente caballero se alistaba para enfrentar al horrible dragón quien tenía prisionera a la princesa. Gabriel tragaba saliva, nada ayudaba a que sus pensamientos se mostraran de lo más caótico en estos momentos, pero ella misma podía jurar que su rostro enrojecía a niveles alarmantes. De hecho, todas las mujeres presentes a excepción de Elaine poseían la misma reacción y un solo pensamiento corrió en su mente al mismo tiempo. Se ve maravillosamente increíble. Issei estuvo a punto de dar el primer paso, cuando la delicada y pequeña mano de Ravel tomó la suya. El Sekiryutei se mantuvo quieto sin dejar de mirar al oponente que debía derrotar, de alguna manera a pesar de ser un leve agarre para el joven castaño era como si una ancla limitara sus fuerzas. Issei-senpai, prométeme, la voz de Ravel era casi inaudible, pero el castaño podía escuchar claramente, que vivirás. Lo prometo, Issei contestó a través del casco, ¿puedo pedirte un favor Ravel-chan? La pequeña Fénix asintió con timidez, ¿podrías ordenármelo adecuadamente? Ravel abrió los ojos sorprendida ante aquella extraña petición, cerró sus ojos y dio varias respiraciones para calmar sus emociones, entonces soltó la mano de Issei y se colocó a un lado de él, levantando su mirada hacia donde estaba Kokabiel. Fue cuando todos miraron el rostro de la joven Fénix, la cual sonreía orgullosa, levantó su mano y señaló hacia el frente. Ven mi valiente peón y tráeme la victoria. La pequeña rubia gritó a todo pulmón, siendo escuchada por todos los presentes en el campo de batalla. Con gusto mi señora. Fue la respuesta a la que dio el joven Sekiryutei. No hubo manera de percibir el rápido movimiento que ejecutó Issei, en un instante había recorrido toda distancia que había entre él y Kokabiel, el cadre sorprendido por el impredecible embate, a duras penas pudo defenderse con una de sus espadas de luz. El joven Sekiryutei no era alguien que conociera del manejo de una espada, su habilidad era mediocre al utilizar el Excalibur Absolution, pero la velocidad y fuerza que imprimió en el primer ataque fue algo magistral, la tierra a los pies de ambos colapsó por la fuerza que contuvo el ángel caído, quien ya no estaba del todo feliz.
Con un rápido movimiento se alejó frenético de aquella armadura roja, creando la distancia suficiente para poder reponerse un poco, pero no contó que Issei volvería a repetir la misma hazaña. El filo de la espada sagrada conoció a su similar hecha de luz, pero esta vez la segunda colapsó ante el nivel superior de la primera. Impresionante. Sekiryutei, comentó el cadre con una mezcla de sorpresa y molestia a la vez, ¿a qué se debió tan increíble cambio? Jamás te lo perdonaré. La voz de Issei sonaba llena de ira y arrepentimiento. Kokabiel, jamás perdonaré el hecho de que quieras jugar con nuestras vidas. Por fin lo entiende Sekiryutei. El cadre se lanzó de frente para golpear a su oponente. Ustedes tan solo son peones que han estado jugando en la palma de mi mano, no solo tú y tu amigos, sino todo el mundo. No importa lo que digas ahora, ángel caído. El joven demonio contestaba con bastante furia, en estos momentos solamente me interesa una cosa y es romperte esa jodida cara en 1000 pedazos. Entonces hazlo, no te contengas. El cadre comenzó a dar una sucesión bestial de cortes a su enemigo. Issei movió su espada con torpeza, pero logrando repeler cada ataque que iba dirigido a su persona. Kokabiel continuó con la arremetida en contra del joven demonio, sorprendido por la osada defensa que estaba ofreciendo en estos momentos de desesperación. Issei por su parte estaba dando lo mejor de sí. Guiado por las palabras de Ravel, el sacrificio de Aika y sobre todo el esfuerzo que dieron los demás para contener al poderoso cadre, el ángel caído lentamente fue siendo empujado hacia atrás por el Sekiryutei. Sin pensarlo dos veces levantó el vuelo para llevar la pelea a los cielos, con la esperanza de obtener una mejor posición. El castaño miró como el ángel caído se alejaba, se inclinó levemente llamando la atención de su oponente. Issei sabía de antemano que su habilidad para el vuelo era pésima, pero ahora necesitaba lograr superar esa limitación. Compañero, no te preocupes, por eso usa mis alas. La voz de Drake llegó a los oídos del castaño. Vamos por nuestra presa. Claro que sí, Drake. Issei sonrió bajo el casco de la armadura. Hagámoslo caer nuevamente y esta vez que no se levante. Un par de alas brotaron de la espalda de la armadura. No eran las alas propias de Issei, sino las de Drake, que eran majestuosas y poderosas. Con un solo aleteo de estas fue suficiente para impulsar al joven demonio hacia el vasto cielo donde Kokabiel le esperaba pacientemente. Pronto un centenar de lanzas aparecieron suspendidas en el aire, todas apuntando hacia en la ruta que usaba el castaño para encontrarse con su enemigo. Kokabiel apuntó con su espada hacia su blanco, las lanzas salieron disparadas a una velocidad impresionante. El joven demonio no detuvo su avance, sino que imprimió más impulso en su vuelo, adentrándose en aquella lluvia mortal haciendo maniobras relativamente imposibles. Esquivaba las lanzas con un mínimo margen. La mirada de Kokabiel continuaba fija en sobre aquel intrépido oponente. Continuó lanzando sin piedad las lanzas con la esperanza de herir o al menos replegar el avance del Sekiryutei. Ángel caído en la historia, ningún dragón se ha retirado sin atrapar a su presa. La poderosa voz de Drake retumbó en los cielos, y te aseguro que nunca sucederá. Issei logró atravesar la increíble ofensiva del cadre. Alzando su espada se preparó a atacar directamente. Kokabiel hizo lo mismo con sus propias armas. El impacto de ambos contendientes fue brutal. El sonido del golpe sacudió con fuerza en los cielos sobre la escuela. Pronto ambos se separaron e iniciaron una carrera tomando altitud y velocidad. Desde el suelo, Ravel y el grupo que la acompañaba miraba como dos saetas de luz salían disparadas una siguiendo a la otra. En un instante se encontraban frente a frente y luego se separaban, repitiendo la acción consecutivamente. La joven Fénix miraba con fascinación y preocupación aquel espectáculo. No podía evitar sentirse insegura por su querido peón. No, ese pensamiento lo descartó agitando su cabeza. Él no era solo su peón, sino el joven que ahora tenía su corazón. Pronto unos brazos le rodearon gentilmente. La chica pudo ver la misma expresión en el rostro de Asia, quien compartía el mismo sentimiento por el joven castaño. Los demás admiraban el coraje y la valentía de aquel chico al desafiar nuevamente lo imposible. Pero quien miraba con más intensidad esa demostración era Gabriel. Cerrando sus ojos soltó una plegaria y un juramento, la plegaria por la protección del Sekiryutei y el juramento de seguir al lado de tan valiente guerrero hasta donde su camino lo guiara. Kokabiel descartó sus espadas y preparó una enorme lanza de luz. Issei miró con decisión aquel poderoso ataque preparándose para contrarrestarlo. Ignition. La orden estaba dada y el brazo izquierdo de Issei cambió de forma, liberando una enorme llamarada. Aquel fuego empezó a envolver a Excalibur Absolution, la cual comenzó a brillar con una mayor intensidad, iluminando el cielo nocturno que los rodeaba. Transfer.
La enorme lanza de luz fue arrojada con bastante fuerza por Cocabiel, la mortal energía que contenía se acercó con una velocidad difícil de seguir con la vista normal, y parecería que sería imposible esquivarla, pero esa no era la intención de aquel joven. Preparó su espada, la cual agitó con fuerza, haciendo que el fuego que envolvía el filo del arma saliera disparado hacia el frente, interceptando el increíble ataque del cadre, provocando una enorme explosión que envolvió a ambos contendientes. Las chicas ahogaron un grito ante tan impredecible resultado del choque de aquellas dos fuerzas. La luz y el humo que generó la explosión les impidió ver el estado del joven peón de Ravel. El primero en ser visible fue Cocabiel, su armadura se encontraba copiosamente agrietada, una señal del increíble poder destructivo que liberó la explosión. Issei fue el segundo en aparecer, su balance breaker no mostraba mucho daño. Cocabiel masculló un insulto tras ver que su ataque no surtió el efecto esperado, se lanzó con pasmosa velocidad para encarar nuevamente al castaño. Issei esperaba que lo atacara con alguna de sus sables, pero el cadre tenía otro plan en mente, lanzó un par de lanzas a manera de distracción. El joven peón desvió los ataques como esperaba el cadre, acortó la distancia entre ellos, con sus manos tomó las de su oponente, tomándolo por sorpresa y lanzándolo contra el derruido techo del edificio. El daño que recibió fue bastante, no pudo evitar el escupir sangre por la boca. Sin dar tiempo para que se recuperara, tomó impulso y hundió su pie en la boca del estómago del caído Sekiryutei. El cuerpo del chico fue enviado con increíble fuerza hasta la planta baja, dejando un agujero en los pisos por donde pasó. Issei se puso de pie con algo de dificultad, trastabilló un poco por la desorientación provocada por la bestial arremetida de su oponente. El ángel de las estrellas descendió por el mismo agujero que dejó el joven demonio. Una vez que estuvo al mismo nivel que él, invocó su arma de luz comenzando a golpearlo con furia. Issei respondía con dificultad a los ataques del cadre, pero conforme pasaron los primeros golpes, el chico se acostumbraba al manejo de su arma, quizás no al mismo nivel que Irina o Zenobia, pero iba mejorando notablemente. Ravel y el grupo estaban expectantes, solamente podían escuchar el golpeteo que generaban ambas armas al encontrarse, y los destellos eran perceptibles por las ventanas del edificio. En su interior Cocabiel estaba dominando la pelea, su experiencia y poder eran mayor, pero Issei no se quedaba atrás en voluntario osadía. Ambos guerreros se mostraban férreos a la derrota. Issei se estaba jugando mucho con su derrota, mientras que Cocabiel se mostraba seguro. Aunque con el paso de los minutos empezaba a dudar, gracias al acelerado crecimiento que mostraba aquel chico frente a él. Entonces un recuerdo, un fantasma que con el tiempo había olvidado, se sobreponía ante la figura del joven con armadura. Él ya había presenciado este momento. Con tal revelación en su cerebro, acrecentó la furia en sus golpes. Podría decirse que Issei pasaba por un momento similar, al recordar su duelo con el heredero de la casa Fenex, pero logró mantenerse concentrado en lo que tenía enfrente. Cocabiel tomó entonces por la cabeza a Issei y proyectó la suya contra su oponente. Poco importaba que el rostro estuviese cubierto por el casco del Scale-Mail, la potencia fue suficiente para desorientar al portador del Boosted Gear. Por un instante estuvo por soltar su espada, pero haciendo amago de voluntad no lo hizo, la contrario imitó la acción de su contrincante golpeando su rostro con el casco. Tal acción hizo que ambos dieran varios pasos hacia atrás. Cocabiel se recuperó primero y salir despedido por una de las ventanas más cercanas. Issei miró como el ángel caído se alejaba, intentó reincorporarse pero su cuerpo no respondió de acuerdo a sus deseos. El cadre sonrió levemente al notar el estado de su oponente. Él mismo estaba consciente que su propia condición no era la más favorable. Continuó con aquella encarnizada batalla, repitiendo nuevamente un caos sin sentido al lanzar una nueva lluvia de lanzas de luz. Issei comenzaba a respirar con cierta dificultad, su cuerpo le dolía por el poder que estaba usando. A pesar que el Ignition estaba en su brazo izquierdo, este no podía manejar todo el exceso de poder, era demasiado para poder mantener estable su cuerpo y que no se autodestruyera. Compañero, no podremos mantener este ritmo por mucho más tiempo. La voz del dragón Gales mostraba cierta preocupación, si no hacemos algo morirás. Tienes razón, pero no se me ocurre nada. Issei mascullaba mientras continuaba esquivando el ataque del ángel caído, a menos que... Levemente miró su mano derecha mientras ideaba un plan. Drive Ignition a mi derecha rápido. Pero no lo soportarás como con tu izquierda. Comentó el dragón comprendiendo la idea desesperada de su portador. No importa, solo hazlo. El castaño desvió un par de lanzas con su espada sagrada. Espero que la princesa Fénix no se enoja conmigo. Se lamentó el dragón ante lo que iba a hacer. Ignition.
Tras decir esto, el segundo guante de la armadura del balance breaker pasó por el mismo cambio que en la izquierda, una enorme llamarada de fuego se hizo presente, Issei tuvo que tragarse el grito de dolor, sentía como su brazo derecho estaba siendo cocinado por la increíble temperatura que emanaba de aquel fuego. Ravel se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito de asombro y terror. Cuando diseñó la nueva forma del Ignition Mode, solamente pudo comprobar que la dragonificación del brazo izquierdo de Issei le permitiría resistir las terribles temperaturas de aquel fuego que representaba el exceso de poder de Issei. Usar otro miembro sería muy difícil, aunque lo intentaron tenían el mismo resultado. La piel y la carne sufrían de terribles quemaduras, sin importar que la afinidad mágica de Issei fuese ahora con el elemento fuego. A pesar del dolor que sufría, la respiración del joven demonio estaba volviéndose más estable con el paso del tiempo, y la enorme carga que su cuerpo estaba pasando disminuía. Con decisión remontó su carrera hacia donde estaba esperándolo Cocabiel. El cadre no podía ocultar su nerviosismo, aquel chico frente a él estaba por primera vez poniéndolo en aprietos, solamente una persona pudo ponerlo en la misma situación que en estos momentos ocurría, pero él se negaba a aceptarlo. Nuevamente se encontraron en medio del aire. Excalibur Absolution ardía envuelta en llamas, lentamente las espadas de luz de Cocabiel eran superadas por el filo de aquella arma, y se imprimió más fuerza a la presión que ejercía empujando al ángel caído. Con el joven colocó su mano frente al rostro de Cadre y chasqueó los dedos sin dudarlo. Pronto una explosión sacudió la cabeza de Cocabiel desorientándolo por completo. Viendo su oportunidad, Issei golpeó la nuca de su oponente con una increíble patada, proyectando el cuerpo del ángel de las estrellas contra del suelo. Fragmentos de metal fueron perceptibles durante la caída. La armadura de Cocabiel había colapsado por la fuerza de la patada. Una columna de polvo y escombros se levantó en lo alto, y por fin el edificio principal de la escuela colapsó por el combate. A lo lejos Sona Citri gritó en silencio al ver cómo su querida escuela estaba siendo reducida a meras montañas de piedra y metales retorcidos, mientras que Tsubaki trataba de consolarla pero no sabía cómo hacerlo. Tenía miedo de acercársele cuando notó que estaba sobre la pila de cuerpos que pertenecían a los seguidores de Cocabiel y que había caído ante la ira de la joven heredera. Cocabiel se levantó a duras penas de aquella caída, la sangre escurría por su sien, su respiración era errática pero aún así no evitaba sonreír. Alzó la mirada para mirar a ese demonio que lo estaba enfrentando. Ya no le interesaba iniciar una guerra, ni siquiera demostrar su punto de vista, de hecho ya nada le importaba, en su mente solo habitaba un solo deseo: asesinar a ese maldito bastardo. Yodoroi. Aquel grito azotó los cielos con enorme poderío, mientras que Cocabiel alzó de nuevo el vuelo. Cocabiel. Fue la respuesta que dio el joven mientras se lanzaba a sí mismo para encontrarse de nuevo con aquel desquiciado ángel. Ambos contendientes se encontraron a medio camino, envueltos por su propia aura de poder. Aquellas dos energías luchaban para encontrar la supremacía, opuestas entre sí liberaban grandes descargas de electricidad arrasando con las cercanías. Tras un breve momento de permanecer así, ambos se separaron, tomando la distancia necesaria para recuperar fuerzas. Cocabiel no apartaba la vista de aquella armadura, Issei no quitaba la suya de aquel ángel caído. Preparó su espada para dar el último golpe, aquel que necesitaba para por fin terminar con toda esa locura y destrucción. Impresionante, Issei. Cocabiel respiraba con bastante dificultad. Gracias por este momento. El Sekiryutei se mantuvo en silencio ante las palabras de Cocabiel, no deseaba escuchar lo que tenía que decir, su mente ya tenía claro que era lo que deseaba. Cocabiel asintió en silencio ante la respuesta de su enemigo, no hacía falta las palabras, solamente una acción más. Preparó la más poderosa espada de luz que su poder permitiría, sonriente imitó las acciones de su enemigo y se alistó para el último golpe. Se mantuvieron así unos instantes, los cuales parecieron una eternidad. Cuando una simple roca cayó al suelo, fue la señal que necesitaron para dar golpe. La velocidad de ambos fue pasmosa, haciendo que fuese imperceptible el movimiento. Cuando terminó, cada uno le daba la espalda al otro. Ravel, Asia, Irina, Shenovia, Akeno estaban en completo silencio, pero sus ojos mostraban la preocupación que anidaba en su interior. Arthur, Elaine y Lefay se mantenían expectantes del resultado. Mientras que Gabriel mantuvo una expresión solemne, cerrando sus ojos y bajando la mirada. El balance breaker de Issei se destruyó por completo, pero el joven se mantuvo en la misma posición por unos instantes hasta que su cuerpo cayó al suelo. Todos los miembros del grupo de Ravel sintieron como su corazón se detenía y el miedo se apoderó de sus acciones.
Cocabiel se dio la vuelta, mientras que respiraba con dificultad, su expresión era de tranquilidad y mostraba una sonrisa sincera. Rabel y las demás aparecieron para defender al joven caído. Con lentitud Gabriel se acercó al cadre, se mantuvieron inmóviles hasta que el pecho del ángel caído se abrió liberando una enorme cantidad de sangre. ¿Estás satisfecho, hermano mío? Gabriel abrió sus manos mientras recibía el cuerpo malherido del que fue su enemigo. El ángel se dejó caer a los brazos de su hermana, ya no había malicia en su rostro, solamente había paz en su corazón. Claro que sí, por fin estoy satisfecho. If Life 12. Excalibur finale por aquellos que guardaron la esperanza. Cuando Sona Citri por fin arribó al lugar donde se había dado la batalla, se encontró con un escenario poco alentador. Por un lado Asia hacía lo imposible para sanar las heridas del Sekir Yutei y en el otro se encontraba el cadre en brazos de una mujer desconocida. Avanzó con lentitud hacia donde estaba el miembro de Grigori. La expresión de la pelinegra era un tanto enigmática, fue hasta que estuvo a una distancia prudente cuando mostró sus verdaderas intenciones. Allí estaba ella de pie frente a aquel monstruo aterrador. Cocabiel volvió su mirada para encarar los ojos violáceos de la joven heredera. La chica lo miraba con desdén y odio. El cadre tuvo la osadía de reír con cierta arrogancia ante la infantil actitud de la joven chica. ¿Vienes a reclamarle a un oponente derrotado, hija de los Citri? La sonrisa de Cocabiel adornaba su adolorido rostro, porque de ser así, qué poco honor tienes en ti. Vaya que tienes la arrogancia de hablar caído. Sona se cruzó de brazo mientras miraba fijamente al hombre a sus pies. En estos momentos podría hacerte desaparecer, si así lo quisiera, pero se lo dejaremos a los líderes. O a pesar de tu apariencia y juventud posees bastante sensatez. Cocabiel logró sentarse con dificultad. Es una lástima que no sea así. ¿A qué te refieres? Sona no pudo terminar su frase cuando un sonido ensordecedor acalló sus palabras. Pronto una brillante luz iluminó la zona donde se encontraban todos los demonios reunidos, sus rostros reflejaban confusión y miedo. De repente un sonido similar a un enorme abanico fue apreciado en la zona. Sona levantó su mirada para averiguar de dónde provenía. A pesar que la luz impedía su visión, pudo constatar el lugar donde provenía aquel escándalo. Sobrevolando sus cabezas se encontraba un enorme helicóptero militar, de un vibrante verde y completamente lustroso, pero no era el único que se acercaba. Otros dos más arribaron al encuentro con el primero. De aquella máquina bélica bajaron varias sogas hasta llegar al piso. Uno a uno fueron bajando soldados armados, quienes profesionalmente apuntaron sus armas en contra de los confundidos jóvenes. Rabel instintivamente abrazó el herido cuerpo de Issei, mientras que los recién llegados los rodeaban apuntando sus armas directamente hacia ellos. Esto es obra tuya, Cocabiel. Gritó Sona hecha una furia. Quien puso su mirada ante el sonriente cadre de Grigori. Lamento decirte que no son mis hombres, fue la respuesta que dio Cocabiel, sin perder su sonrisa en el rostro. La presidenta del consejo estudiantil apretó sus dientes en señal de frustración. Ella, a diferencia de los presentes, estaba en mejores condiciones para enfrentarse al grupo de soldados quienes continuaban en sus posiciones. De pronto un jeep militar apareció en escena, de él bajó un hombre de mediana edad, vestido completamente con su uniforme. Pronto los soldados le abrieron el paso, dejando que esta persona se acercara ante Sona. Soy el coronel Asada de la JSDF. ¿Es usted Souna Shitori? Aquel hombre miró a los ojos de Sona esperando una respuesta afirmativa. Soy yo. Sona asintió un poco aliviada ante la presentación del hombre. ¿Tardaron en llegar? Lamentamos el retraso. El hombre levantó su mano dando una orden a sus subordinados. Asintiendo al unísono, aquellos soldados se acercaron a los demonios con total naturalidad. Dos de ellos levantaron el cuerpo de Issei y comenzaron a sacarlo de la zona donde se dio el combate. Un camión con el logo de médico llegó hasta donde se encontraban y colocaron a Issei dentro de él. El resto fue llevado hacia otro camión para asegurarse que salieran de la zona sanos y salvos. El coronel Asada se acercó lentamente hasta donde se encontraba sentado Cocabiel. El ángel continuaba sonriendo ante la ironía del asunto que estaba ocurriendo. Levantó su mirada para ver el rostro de aquel coronel. El cadre de Grigori se echó a carcajear ante la presencia de aquel militar. Gabriel, que iba siendo escoltada, volteó su cabeza para mirar aquella escena. Miró el rostro de aquel hombre sorprendiéndose de su verdadera identidad. Aquel coronel era nada más y nada menos que el propio Azazel, gobernador general de Grigori, quien miraba molesto la actitud arrogante de su similar. A pesar de pertenecer al mismo grupo, todos los miembros de Grigori tenían sus propias agendas e intereses. Usualmente Azazel no se metía en sus asuntos, para tener un trato de familiaridad entre ellos. Pero esta vez Cocabiel se había pasado de la raya, y Azazel estaba completamente furioso.
Vaya, pensé que el drama y el teatro eran solo cosa mía, comentaba casualmente el ángel caído ante su líder, te tomó mucho tiempo el arribar hasta aquí. Tuve que pedir un par de favores para movilizar a las fuerzas de autodefensa. Azazel suspiraba recordando lo que pasó para lograr este encubrimiento. Te fascinará lo que tienen preparado los Maous para tapar esta pequeña cloaca que abriste. Fu. Fuba. Ja 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 ja. Cocabiel se acostó en el arenoso suelo mientras reía con fuerza. Al final no conseguí nada. Fufu, claro que no, idiota, el gobernador general contestaba de manera desenfadada, solamente te patearon el trasero, esa es toda tu recompensa. Ya veo, Cocabiel terminó de reír y miraba con atención el cielo nocturno, ¿qué no piensas matarme? No creo que sea necesario, hermano. Azazel miró con seriedad a su igual en el suelo, el chico hizo un buen trabajo. Cocabiel comenzó a toser, pronto su cuerpo comenzaba a desaparecer con lentitud, el último golpe de Issei fue el definitivo, la expresión de Azazel era bastante extraña, una mezcla de molestia y tristeza, a pesar de ser hermanos no comprendía las acciones de Cocabiel. Siempre lo catalogó como alguien que gustaba de las peleas, pero nunca que realizara un plan tan elaborado solo para iniciar una guerra. Dime una cosa, Azazel, ¿realmente somos libres? El ángel de las estrellas miró con arrogancia a su líder, a diferencia de los humanos, nosotros estamos atados a nuestro papel que Padre nos dictó en nuestra creación. Azazel miró con extrañeza a esas palabras, ángeles, demonios, caídos, simples criaturas que tenemos un guión determinado en nuestra existencia, cuando morimos simplemente nos volvemos en nada. Cocabiel sonreía amargamente, el día que decidí caer fue porque vi mi propio final, a manos del Sekiryute, y te imaginas el vivir a sabiendas de quién te va a matar. El gobernador general intentaba comprender las palabras de su cadre, solamente encontré la libertad en las peleas, en enfrentar a enemigos realmente fuertes, pero realmente mi deseo era vivir. El cadre fijó su mirada al cielo, cuando descubrí que el actual Sekiryutei era el mismo que estaba destinado a matarme, convencí a Reinaré para que lo eliminara. Fui un idiota. Cocabiel sonreía mientras pensaba en sus palabras, le di las armas suficientes para que me asesinara, al final simplemente me convertí en esclavo de mi propio destino. En verdad que eres un idiota, Cocabiel. Azazel se agachó para mirar de cerca al ángel que estaba muriendo. ¿Por qué no pediste ayuda? No importaba, ya me había resignado, por eso elaboré este plan. Cocabiel sonrió, si me iba a ir dejaría mi legado, algo para que me recordasen por la eternidad, pero fallé a medias, pero aún así logré una cosa. ¿Y qué fue eso, hermano? Azazel estaba intrigado por la confesión de Cocabiel. Hice que ustedes temblaran de miedo. Cocabiel rió a carcajadas, le mostré el verdadero terror, la desesperación y la agonía. El mundo que conocíamos ha colapsado, pronto una nueva era aparecerá y yo me reiré en sus rostros cuando las semillas que he plantado florezcan. ¿Qué importa si encubren todo con mentiras, así como yo fracasarán cuando la guerra al final comience? Buah, ja, 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 ja. Esas fueron las últimas palabras que dijo aquel enfermo ángel caído, cuando por fin su cuerpo cedió ante la herida que Issei, desvaneciéndose con lentitud. El cadre de Grigori continuó riendo ante la mirada expectante del gobernador general. Azazel estaba pensativo ante sus declaraciones, tal vez tenía algo de razón, con el tiempo sus mentiras y engaños terminarían abruptamente, quizás hoy tuvieron algo de suerte. Volvió su mirada y la fijó en la figura de Gabriel, la serafín había caído en las garras de su cadre, abandonando al cielo por temor a que ocurriera una guerra. Tal vez ella era una de las semillas de las que hablaba, de eso Azazel no estaba seguro, ahora lo único que quedaba era volverse más proactivo con respecto al resto de las facciones. Sirzex se dejó caer en el asiento de su escritorio, Adjuka amablemente se llevó a Serafal de regreso a su oficina para encargarse del control de daños con respecto a los eventos ocurridos en Kuo. Sabía que la Mao sacaría algo de su excéntrica manga para apaciguar el daño ocasionado por sus descuidos, muy dentro de él se encontraba inseguro ante las consecuencias de las acciones de Cocabiel y pronto pondrían en tela de juicio el actuar de todos ellos. Aparte tenía otro problema entre manos, se trataba del antiguo peón de su hermana, quien ahora servía a la más joven de los Fennecs, había logrado prácticamente lo imposible a su corta edad como demonio de clase baja, un hecho sin precedentes ante la sociedad demoníaca del inframundo. Pronto él y la corte de su ama serían blanco de los celos y complots del resto de las familias de los 72 pilares fundadores. Como Mao no podría hacer mucho por ellos, pero la historia sería diferente si el resultado del Rating Game contra Raiser hubiese tenido otro resultado. Al menos esperaba que la fama de haber derrotado y dado muerte a un poderoso ángel caído ayude a mantener a raya a los oportunistas que intenten algo contra Ravel o al resto de la corte.
Miró nuevamente la grabación de la pelea, sonrió con cierto pesar al admirar el coraje y arrojo que utilizó durante su pelea, recordando cómo en antaño él mismo utilizaba esa manera de luchar. Seraphale miraba la misma grabación, pero ella estaba editándola para usarla de otra manera ante la mirada interrogante de Adjuka. Continuaba en su trabajo con bastante ahínco. Dime Seraphale, ¿cómo piensas utilizar esto? Preguntaba el genio del inframundo con bastante curiosidad. Aún no comprendo lo que pretendes. Muy simple, Adjuka-chan. Comentó de manera cantarina la Mahou, habiendo recuperado un poco de su antiguo humor, un poco de música de Hiroyuki Sawano, cambiamos la voz de Issei por la de Ikikaji, un poco de efectos por computadora y bingo. La pelinegra chasqueó los dedos, tenemos un piloto para una nueva serie Sentai, Kamen Rider Drake. ¿Piensas convertir esto una serie Sentai? Adjuka estaba al punto del colapso ante la locura que pretendía hacer Seraphale. A veces pienso que estás demente. Gracias por el cumplido, Ad-chan. Seraphale levantó el pecho con orgullo, es lo mejor que puedo hacer en tan poco tiempo, solo espero que funcione. Ambos Maous miraron con seriedad el monitor con las imágenes editadas por la pelinegra, estaban conscientes que esto solamente era algo temporal y que muchos humanos empezarían a indagar sobre lo que realmente ocurrió este día. Seraphale miró con cierto entusiasmo las acciones del joven castaño. El chico tenía algo que ella y sus compañeros compartieron hace ya mucho tiempo en el pasado, un valor y una determinación para enfrentar los obstáculos imposibles frente a ellos. Ad-chan. Seraphale miró a su compañero con seriedad, ¿tú crees que Issei-chan algún día se convierta en un Mahou? Es una pregunta muy interesante. El demonio con el título de Belcebú se cruzó de brazo pensativo, es probable que en futuro lo logre, pero tal vez ese no sea su deseo. ¿A qué te refieres? La joven Leviatán miró dubitativa a su amigo. Míranos a nosotros, realmente no pudimos hacer nada al respecto. Adjuka compartía su punto de vista, estamos maniatados en nuestras acciones como líderes del inframundo, tuvimos que pensar en las consecuencias en nuestro beneficio, pero este joven no abandonó su esperanza, quizás esa sea la diferencia entre él y nosotros. Los humanos no solo fueron bendecidos solo con los Sacred Gears, Seraphale entendía el punto del genio del inframundo, también guardan la esperanza que Dios les otorgó, nosotros solo estamos imitando su manera de vivir, pero realmente los demonios no guardamos esperanza. Esa es la ventaja que tienen los demonios reencarnados de los humanos. Adjuka caminó un poco mientras hablaba, y es a lo que temen el resto de los demonios de sangre pura, el infinito potencial que la raza humana posee. Seraphale miró nuevamente al monitor, ellos tan solo eran simples imitadores en su estilo de vida, envidiando lo que los humanos ya poseían de nacimiento, tal vez ya era tiempo de reconocer que están equivocados en la manera en que viven. Michael se encontraba sentado en el trono de Dios, le había pedido a Rafael y a Uriel que se retiraran para que el arcángel pudiese meditar en soledad, aún no se reponía de las acciones de Gabriel y mucho menos de las de Cocabiel, varias veces deseó ser él quien hubiese caído, y no su dulce hermana, pero llorar por la leche derramada no era algo bueno, ahora tenía un nuevo problema enfrente de él. El fragmento de Excalibur forjado por Valper Galilei, al principio pensó que era un arma atroz cuando la vio por primera vez, pero ahora no estaba seguro, aquella arma era sublime en todo aspecto reconocible, tanto que podría compararse con la Excalibur original, esa espada estaba en posesión de un demonio reencarnado quien no tenía nada del elemento luz en su cuerpo, y aún así pudo blandirla sin problema. Un arma sagrada que podía ser utilizada en su contra con facilidad, pero también la persona que la poseía era alguien que la merecía. Suspirando cansadamente decidió hacer de la vista gorda con el tema de la nueva Excalibur, solo esperaba que los miembros de la iglesia no cometiesen alguna barbaridad con respecto a este asunto. Michael-sama, viene un mensajero del norte para verle, un ángel se acercó con lentitud hacia el líder del cielo, dice que viene de parte del dios Odín. Entiendo, déjale pasar. Michael sonrió amablemente al joven ángel mientras este asentía ante la orden. El ángel se retiró de donde estaba y al poco tiempo una joven hermosa de cabello grisáceo apareció en aquella sala. Mis disculpas Lord Michael, espero perdone lo repentino de mi llegada. La joven se arrodilló de manera respetuosa, mi nombre es Rosue Issei y soy una valquiria al servicio de Lord Odín. No es necesario que te arrodilles ante mí, joven valquiria, dígame cuál es el mensaje de Odín-sama. El arcángel miró curioso como la valquiria se sonrojaba completamente. El mensaje es el siguiente: ni se te ocurra quitarle la espada al Sekir Yutei, si lo haces te aseguro que le entrego la Gungnir personalmente. Al decir esto Rosue se encogió un poco apenada por el mensaje de su señor. Ja, 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 ja. Michael por poco se cae del trono al escuchar las palabras de la valquiria, dile a tu señor que no se preocupe por eso, no pienso quitársela.
Rosuei se asintió ante las palabras del líder de los ángeles. Michael esperaba que se retirara, pero la joven valquiria se mantuvo quieta unos momentos, posó sus ojos en el rostro de la chica, quien tenía un semblante lleno de preocupación. ¿Hay algo que te molesta? El arcángel fue picado por la curiosidad. Si puedo ayudarte en algo, solo dímelo. ¿En serio? Rosuei se miró con esperanza a los ojos de Michael. La verdad es que Odin-sama quiere que yo. Michael estaba expectante ante lo que tenía que decir Rosueise. La chica dio respiraciones profundas para poder tranquilizarse y decir su problema. Una vez que recuperó el control de sus emociones, la joven tomó una actitud seria y por fin se animó a hablar. Odin-sama desea que me despose con el Sekiryutei o que me vuelva su amante. A pesar del rostro completamente serio de la valquiria, el terrible rojo de sus mejillas poco ayudaba, para servir como vínculo entre el Valhalla y las facciones bíblicas. El rostro del arcángel estaba completamente desencajado. Si bien sabía que el dios supremo nórdico era alguien que le gustaba gastar bromas a sus conocidos, esto era completamente inaudito, tanto que Michael trató de no caerse del trono por tan loca idea del dios Odín. ¿Sabes, Rosueise, creo que puedo ayudarte con tu problema? Ravel sintió un escalofrío recorrer en su espalda de manera repentina, sintió como una amenaza se cerniría sobre sus vidas. Eventualmente, aunque no se compararía con lo vivido en ese día, la joven Fennec se sorprendió al enterarse que los soldados que los habían escoltado fuera de la escuela eran agentes encubiertos de Grigori. En un principio temió por las represalias que tuviese ese grupo con sus sirvientes, en especial Issei, por haber asesinado a Kokabiel, pero ellos les hicieron saber que estaba en contra del ideal bélico del antiguo cadre, ya que muchos de ellos gozaban de una vida tranquila con sus familias y parejas. Amablemente les prestaron tratamiento para sanar sus heridas, aunque la chica se negó profundamente, ya que su propia biología se encargaría de ponerla en óptimas condiciones. Pero si pido que sanaran al resto de sus amigos. Todos iban en silencio mientras el camión se mecía por el movimiento. Irina y Zenobia dormían recargadas una con la otra. Ambas jóvenes estaban agotadas mentalmente por la pelea. Lo mismo ocurría con Elaine y Lefay, quienes usaban las piernas de Arthur como almohadas, siendo vigiladas por el mismo joven. Asia iba en profundo silencio, mirando al exterior del camino. Extrañamente, la joven monja se mostraba bastante decaída y Akeno se encontraba sumida en sus pensamientos. Ambas demonios estaban sopesando el curso a seguir después de este día y Ravel podía intuir la decisión de ambas, aunque quizás el resultado final no le fuese a gustar a ninguna de ellas. La joven Fennec miró con atención a Gabriel, quien también estaba con un semblante serio. Ravel se debatía internamente para decir unas simples palabras. Muchas gracias. De no ser por ti, Issei-senpai hubiese muerto. Ravel habló lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de Gabriel. Estoy en deuda con usted, Gabriel-sama. No digas eso, pequeña. La Serafín sonrió apaciblemente ante las palabras de Ravel. Soy yo quien debe de agradecerles a ustedes. Gabriel se rascó la mejilla avergonzada. De no haberse enfrentado a Kokabiel antes de mi llegada, muchas vidas se hubiesen perdido. En eso tienes razón, aunque admito que no fui de gran ayuda. Ravel abrazó sus piernas ocultando el rostro. Por mi inexperiencia, mis sirvientes sufrieron mucho. Tal vez tengas algo de razón. Gabriel se movió de su lugar sentándose al lado de Ravel, pero aún así lograron sobrevivir y eso es motivo para estar orgullosos. La Serafín acarició el cabello de Ravel. A veces preocuparte y demostrarlo a tus allegados es suficiente para que se sientan seguros. Las palabras de Gabriel fueron lo suficientemente buenas como para calmar las dudas de Ravel. Era cierto que era una joven inexperta en lidiar con un asunto de tal magnitud. Levantó su mirada y los rostros sonrientes y cansados de Irina y Zenobia aparecieron frente a ella. Ambas chicas asintieron al unísono. Ravel-chan, hablo por mí y Zenobia al decirte esto. Irina revolvió los cabellos de su ama, y creo que Issei-chan también piensa lo mismo. Irina acarició el rostro de Ravel con suavidad. Eres una excelente ama, con el tiempo serás mejor que hoy, así que no te preocupes, estaremos siempre a tu lado. Los ojos de Ravel se llenaron de lágrimas ante lo que decía Irina. Todo el miedo y preocupación acumulados de los eventos anteriores por fin afloraron en el corazón de la joven Fennec. Con fuerza abrazó a su caballero, dejando salir el llanto de angustia y tristeza que había estado conteniendo. Irina por su parte acunó con cariño el frágil y pequeño cuerpo de la que ahora era su ama, tratándole de dar el confort que la joven necesitaba en esos momentos. Akeno y Asia miraron en silencio aquella interacción entre aquellas dos jóvenes. Dentro de ellas sentían cierta envidia por la cercanía que tenían Ravel con sus piezas. A pesar del poco tiempo que tuvieron para interactuar, Asia sonrió levemente tomando la decisión del camino que tenía que seguir mientras que la princesa del rayo agachó la vista dolida.
En el otro camión la historia era bastante diferente, los médicos de Grigori estaban pasando un mal rato con respecto al Sekir'Yuntai, más que nada, era por la propia Excalibur Absolution quien no permitía que ninguno de ellos se acercara al inconsciente castaño, la espada cobraba vida y se agitaba con violencia protegiendo el cuerpo de Issei. Los médicos estaban sorprendidos y a la vez consternados, todos ellos eran ángeles caídos expertos en hechizos curativos de alto nivel. Viendo el estado del chico y sobre todo las quemaduras en su brazo derecho, que eran las de mayor gravedad. La situación fue demasiado difícil para todos dentro de la ambulancia militar, que fue entonces que el doctor en jefe pidió que el convoy se detuviera repentinamente. Esto tomó de sorpresa al grupo de jóvenes demonios, quienes miraron como el jefe de los médicos les pidió que alguno de ellos les ayudara a contener a la espada sagrada. Ravel junto con Asia se ofrecieron voluntariamente para tratar de apaciguar al arma la cual levitaba a pocos centímetros del cuerpo de Issei. Sorpresivamente tan solo la presencia de ambas rubias fue suficiente para que el arma se volviera inerte al instante. Cuando miraron que la situación cambió, pronto los médicos aplicaron los tratamientos necesarios para restaurar la salud del joven Sekir'Yuntai. Uno de ellos notó que el brazo izquierdo tenía signos de dragonificación los cuales al parecer se habían extendido un poco, pero lo que les llamó la atención era que se había detenido en una zona donde podía notarse rastros de esencia angelical. Ese simple hecho puso en alerta a los médicos, quienes estaban sorprendidos por tan extraño descubrimiento. Disculpen, señoritas, el jefe de los médicos se acercó al par de demonios, ¿podrían retirar la espada del chico? ¿Nosotras? Ravel se puso un poco nerviosa ante la petición, somos demonios, tal vez el solo tocarla nos vaya a lastimar. Doctor San, ya la tengo, Asia habló llamando la atención de todos los presentes, es un poco pesada. El rostro de Ravel tenía una expresión graciosa, su boca estaba completamente abierta y sus ojos como platos, al ver la ingenuidad de su Bishop, al tomar aquella peligrosa arma con tanta naturalidad, Asia por su parte sentía algo de familiaridad con el arma en sus brazos, en su imaginación pudo sentir que el metal de la espada estaba caliente, como si de un cuerpo humano se tratase. Asia-san ¿cómo? La joven Fenex trataba de articular una frase coherente, ¿cómo pudiste cargarla con facilidad? Ah. De esta manera, Asia puso a Excalibur Absolution en los brazos de la rubia más joven, ¿ves que es pesada? Cuando la piel de Ravel entró en contacto con la espada, pudo sentir una palpitación venir de ella, lo que sorprendió un poco a la pequeña Fénix. Con el arma en su poder ambas regresaron con el resto de sus compañeros en el otro camión. Sona Sitri estaba reunida con su corte, revisando el estado de cada uno de ellos. Por suerte ninguno tenía heridas de gravedad. Pronto la expresión de Reya fue bastante perturbadora, todos estaban consternados por el repentino cambio de humor de la Bishop, quien sostenía entre sus manos su teléfono celular. Sona, llevada por la curiosidad, se acercó para indagar qué era lo que estaba viendo. Pero cuando lo hizo sintió como si un balde de agua fría cayera sobre su cuerpo. Cuando la transmisión del ataque terrorista se cortó dentro del gimnasio, esta continuó con una nota falsa sobre los eventos en directo, su parte racional comprendió el curso de acción de las facciones y era inevitable un encubrimiento de los hechos por parte de ellos, pero su parte emocional estaba devastada, porque de alguna manera el dolor y sufrimiento que pasaron en ese día quedaría oscurecido con una mentira. Sona soltó un suspiro en señal de derrota, pero lo que colmó su paciencia fue lo que le siguió después, fue el comercial que estaba editando con las imágenes de la pelea de Issei. Ella lo consideró una falta de respeto para con Issei, el joven claramente arriesgó su vida para salvarlos a ellos de una posible guerra. Y su hermana se estaba burlando de ello. Puede que Sona Sitri fuese fría y calculadora, pero en el corto tiempo que convivió con Issei y Ravel les tenía alta estima para considerarlos sus amigos. De hecho, a su manera su corte era su familia. Tomó su propio celular y procedió a llamar a su hermana, no tardó ni siquiera un minuto en conectar su línea con la de la Mao. Sotan, qué bueno que llamaste. La voz de Serafal sonaba con bastante alivio, ¿te encuentras bien? ¿No estás herida? A comparación de Yodoru Issei me encuentro perfectamente, Sona se mostraba bastante seria, y su corte la miraba con cierto temor. ¿Mee-san, qué significa todo esto? ¿A qué te refieres, Sotan? Serafal tragaba saliva al otro lado de la línea, no te entiendo. ¿Sabes a lo que me refiero, Leviatán-sama? La voz de la heredera de los Sitri mostraba cierta dureza. Por un lado entiendo que quieran encubrir todo este asunto, pero qué bueno que lo entiendas, Sotan. La joven Mao se sintió aliviada, One-chan se esforzó mucho. Pero ¿cómo carajos te atreves a insultar al Sekir'Yuntai?
Sona gritó dentro del camión donde estaban, él claramente se esforzó por nosotros, arriesgó su vida para que tu única hermana tuviera la oportunidad de vivir un día más en este mundo, se enfrentó a un monstruo y salió victorioso y cómo le pagas burlándote, haciendo de esto un simple show para niños. La joven Citri continuaba gritando, mientras que los preocupados ojos de cada uno de sus súbditos entendían su sentir y actuar. ¿Sabes lo impotente y patética me sentí cuando ese desgraciado me robó mi primer beso? ¿Sabes lo que sufrí cuando lastimó a mi peón frente a mis ojos? Claro que no lo sabes. ¿Por qué no estuviste aquí, Serafal? Nunca me sentí tan decepcionada de ser tu hermana menor, no me importaba para nada tu excentricidad, pero esto colmó mi paciencia. Espero que se encuentre bien Leviatán-sama. Adiós. Tsubaki se acercó temerosa hacia Sona, era una de las pocas veces que la joven heredera perdía su temple habitual, pero dentro de ella misma entendía las palabras que soltó hacia su hermana. La joven heredera de la familia Shinra sintió empatía por su rey. Serafalla tal vez no tenía aquella intención de burlarse de lo sucedido, pero las emociones contenidas por Sona sacaron lo mejor de ella. Todos miraron como pequeños temblores sacudían el cuerpo de la Citri, y las lágrimas corrieron por primera vez libres en su rostro. Serafall pasaba por un rato amargo dentro de su oficina, no esperaba esa reacción de su hermana menor, pero era entendible. Cada palabra que le dijo por teléfono tenía motivo de razón en cierta medida. La joven Mao se sentó sin ganas en su oficina. De alguna manera necesitaba enmendar la situación, pero de momento no sabía cómo. La mansión Phoenix estaba hecho un completo caos, una parte se encontraban bastante consternados al no saber nada del estado de salud de la pequeña Ravel, pero por otro lado estaban complácidos por el resultado final de la batalla. Dentro de la familia principal, el nombre de Issei era motivo de alabanza, ya que, al ser un sirviente directo, su fama iba ligada con el prestigio de la propia familia. Reinhard Phoenix se había reunido con varios adultos de la familia principal, muchos de ellos se mostraban orgullosos de los avances de la cuarta hija de Reinhard y Aurelia, tanto que estaban discutiendo sobre el destino del peón de Ravel. Uno de los más ancianos miembros del clan, llamó la atención de todos los que se encontraban reunidos, en aquel enorme salón. Sugiero que revoquemos el castigo sobre Yodo Issei. Aquel anciano habló con voz dura, aprobado su valía contra un oponente que consideramos extremadamente peligroso. Yo también estoy de acuerdo con la sugerencia. Reinhard se levantó de su asiento, es imperativo de nuestra parte reconocer nuestros errores con el chico. Todos los que estaban reunidos asintieron a la petición. También me gustaría sugerir que el Sekiryu-tei fuese la primera opción para ser el esposo de mi pequeña Ravel. Odelia sonrió ante los rostros atónitos de los que estaban reunidos dentro del salón. Creo que es más que una recompensa suficiente por parte de nosotros hacia el peón de mi hija. La sala se llenó completamente de murmullos. Reinhard y Odelia estaban ansiosos por descubrir el veredicto de aquella discusión importante, hicieron lo mejor para ocultar su alegría al ver que todos accedían a las peticiones hechas. Odelia estaba contenta, solo faltaba el avisarle a su hija la decisión que habían tomado. Por primera vez una mujer noble tendría la oportunidad de ser feliz por voluntad propia. Sobre el asunto del matrimonio de Riser, el primer anciano que habló se dirigió nuevamente a todos los presentes. Tengo una sugerencia. Cuando los padres de Riser escucharon las palabras del anciano, no pudieron ocultar su sorpresa. De alguna manera beneficiaría a ambas familias, pero sobre todo zanjaría el asunto de raíz. Ahora solo faltaba comunicárselo a Hugo y Benelana Gremori para ver si les parecía el acuerdo que estaban proponiendo. Este día sería recordado en la historia del clan Phoenix, ya que marcaría un antes y después en la vida interna del clan. Ravel por fin se sintió relajada cuando los llevaron a su departamento. Aquel grupo de ángeles caídos les informaron que se encargarían de todo con respecto a Cocabiel. Era algo que internamente los demonios agradecieron en silencio. Ahora se encontraba contemplando a un durmiente Issei. La chica miraba con atención el relajado rostro del Sekiryu-tei y no pudo evitar que instintivamente tomara de su mano para sentir el calor que despedía de su cuerpo. Descansando en la cabecera de la cama, se encontraba Excalibur Absolution. Cuando escuchó de propia voz su caballero la creación de aquella espada sagrada, se encontraba intrigada sobre el espíritu que ahora era parte de ella. Por un lado sabía que el arma aceptaba el tacto de cualquiera que estuviese vinculado con su peón, ya que tanto ella como el resto de su corte pudieron tocar el filo de la espada sin sufrir ninguna represalia. También estaba el hecho que el arma despedía un calor muy agradable al tacto, muy parecido al calor de un cuerpo vivo, y que de vez en cuando podían sentir que la espada palpitaba. Ravel sintió la necesidad de beber algo para relajarse un poco más, sonrió un poco y decidió prepararse un poco de té.
Senpai, ahorita vuelvo. La joven Fenex habló muy quedamente, no era que esperara que el chico inconsciente respondiera, bueno, me gustaría decirte que hoy estuviste muy impresionante. Rabel se sonrojó ante el extraño comentario mientras seguía mirando al rostro de Issei. La pequeña rubia se quedó estática mientras continuaba al lado de la cama, con lentitud se inclinó sobre el cuerpo del Sekiryutei, hasta que su rostro quedó a la misma altura que del castaño, depositó un sencillo beso en los labios de su amado y por fin se retiró a prepararse su té. Cuando cerró la puerta tras de sí, la joven no pudo ver que la habitación de iluminó por completo, y que ahora el castaño tenía compañía en su descanso. Akeno y Mejima estaba sentada en la cama de la habitación que compartía junto con Asia, la joven sacerdotisa mantenía su expresión serio, dentro de su mente continuaba repasando las dolorosas palabras que Kokabiel le había dicho a Issei y sobre todo el rostro que el castaño tenía en esos momentos cuando el infame Kadre reveló el nombre de su odiado padre. Hija de Braquiel, la pelinegra dijo casi en un susurro, no importa cuánto quiera esconderlo siempre tiene que estar ese hombre allí. Con su mano temblorosa invocó un círculo mágico, repentinamente una pequeña figura apareció de él, una versión miniatura de Rias Gremor y miró con extrañeza al rostro de su mejor amiga. La pelirroja no hizo más que suspirar al notar el rostro lloroso de la princesa del rayo. La princesa de la ruina carmesí sabía que Akeno solamente lloraba por una sola razón y esa siempre era por el tema de su padre. La chica logró articular una sola frase. Rias, ven por mí por favor. Continuará.